Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí para estudiar la maravillosa palabra del Señor. En este día queremos analizar un pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 1 y los versículos 20 al 24. Queremos estudiar este pasaje porque este es un pasaje bíblico que se usa para decir que cuando una persona muere, sale ese espíritu intangible del cuerpo de la persona y se va a otra esfera dependiendo de lo que la persona haya hecho mientras estuvo vivo. Y usan este pasaje para decir que el apóstol Pablo quería morir para estar con el Señor. Vamos a analizar esto a la luz de lo que dice la Biblia. Le invito a que tengamos una palabra de oración. Amante y buen Dios, agradecido de ti estamos una vez más por permitirnos estar aquí en este día. Te imploramos, oh buen Dios, que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe y nos acompañe en este día. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, como les mencioné, el pasaje que vamos a analizar es Filipenses capítulo 1 y los versículos 20 al 24. Antes de analizar este pasaje, es muy importante que nosotros sepamos que cuando vamos a estudiar cualquier pasaje bíblico, es importante que nosotros sepamos cuál es el propósito, especialmente de las cartas. Todas las cartas que se escribieron a determinadas iglesias, como es el caso de ahora que se le escribió a los filipenses, tenía un propósito. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, se encuentra preso. Había caído preso por primera vez. El apóstol Pablo cayó preso 2 veces. Esta que menciona en Filipenses fue la primera vez. Y vamos a ver en un momento la segunda vez también que él cayó preso. Pero es muy importante que sepamos esto. El apóstol Pablo se encontraba preso y el propósito de él escribir esta carta a los filipenses es para agradecerles por la ofrenda que le habían enviado cuando él se encontraba allí. Cuando ellos se enteraron de que él se encontraba detenido, entonces le mandaron una ofrenda en ayuda. Así que el apóstol Pablo también aprovecha esta ocasión para, número 1, informar sobre sus propias circunstancias en la que estaba. Número 2, para alentar a los filipenses a estar firmes frente a la persecución y a regocijarse independientemente de las circunstancias. Número 3, le escribe para exhortarlos a la humildad y la unidad. En cuarto lugar, les escribe para recomendar a Timoteo y a Epafrodito entre la iglesia de los filipenses, porque el apóstol Pablo no sabía qué iba a pasar con él allí estando preso, si él iba a continuar viviendo o si él iba a tener que morir, porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Y ese es el propósito número 5 que el apóstol Pablo aprovecha y les advierte a los filipenses contra los judaizantes. Los judaizantes eran el pueblo judío que no sabía que había sido desechado ya por Dios como nación escogida para llevar el evangelio. Dios ahora estaba obrando a través de los cristianos para llevar su palabra a toda parte del mundo. Y los judíos que no creían eso, sino que seguían creyendo que ellos eran el pueblo de Dios, entonces empezaron a atacar a los cristianos, empezaron a ponérsela difícil a los cristianos por causa de predicar a Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo se encuentra allí preso y no sabe qué va a pasar con su vida, porque las cosas eran serias. Los judíos estaban procurando que el apóstol Pablo fuera muerto. Así que quiero leer ahora algunos pasajes bíblicos para que ustedes noten que el apóstol Pablo se encontraba preso allí cuando él escribió esta carta. Quiero que vayan conmigo a Filipenses, el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 7. Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7, que dice lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, y en mis prisiones, ahí está la palabra, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Así que ahí dice que el apóstol Pablo estaba en sus prisiones. También en el versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones
sean hechos patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahí nuevamente el apóstol Pablo está hablando de que está preso. También el versículo 14, el versículo siguiente dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que, indudablemente, el apóstol Pablo está diciendo que él se encuentra preso. Y por esa razón, porque no sabe lo que va a suceder por él, es que el apóstol Pablo dice lo que vamos a leer ahora, que está en Filipenses capítulo 1 y los versículos 20 al 24. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Así que ahí está, ese es el pasaje bíblico. Y las personas, como tienen un concepto preconcebido de que cuando una persona muere, le sale volando ese espíritu intangible, entonces le agregan cosas al pasaje para decir que el apóstol Pablo estaba diciendo que quería morir para estar con el Señor. Pero eso no fue lo que leímos. Ahora voy a leer de la manera como leen muchos cristianos. Voy a leer en el versículo 21. Ustedes verán que le agregan cosas. Ok, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si muero voy a estar con el Señor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de morir para partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Así que ahí está, le agregan cosas al pasaje, le agregan que el apóstol Pablo está diciendo que querían morir para estar con el Señor. Pero vamos a notar que eso no es lo que está presentando la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten ahí que él está hablando del vivir y el morir como cosas que son ganancias. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no seré entonces avergonzado. Ahora, ese versículo 22 que acabamos de leer, debe ser considerado dentro de su contexto. Y este se refiere a que Cristo ha de ser magnificado, es lo que dice el versículo 21. Ahora, Pablo está en un dilema, porque él no puede decidir si glorificará a Cristo con su vida o con su muerte. Al estudiar ese problema, él ve que la continuación de su vida promete ser fructífera en todo sentido, lo cual es un poderoso incentivo para él, pero la muerte también tiene su recompensa. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice que tanto el vivir como el morir son cosas que son ganancias. Así que noten que el apóstol Pablo no le preocupa si el futuro le reserva vida o muerte, mientras pueda ser de ayuda para los filipenses. Así que, mis queridos amigos, vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para él, el vivir es ganancia y el morir también. Le invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo estudio, a donde veremos eso. Que Dios pueda bendecirle grandemente.